A ver, como le decía, este esfuerzo de información periodístico se hizo a través de decenas, de centenas de periodistas a nivel mundial. Y en México hubo periodistas que tuvieron acceso a estos documentos. Me da mucho gusto que esta noche esté la periodista Alejandra Shanik. Ella es periodista, miembro de Quinto Elemento Lab. Buenas noches, gracias por estar esta noche. ¿Cómo te va, Alejandra? Gracias, muy amable por la invitación. A ver, primero empecemos tal vez explicando lo que son estos papeles del paraíso. ¿Por qué se le llama así y cuántos documentos son y cuántos periodistas están trabajando en este proyecto? Mira, todo empieza, esto es una fuga de información, llega a manos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que es una pequeña unidad en Washington que se volvió muy famosa con el Panama Papers, por haber sabido procesar información muy compleja. Llega una filtración de información de Appleby, son 13.4 millones de documentos, emails, PDFs, bases de datos, Excels. Y lo que ellos hicieron, bueno, más bien esta filtración llegó a un periódico en Alemania que lo comparte con el consorcio, que lo vuelve buscable, lo procesa para que luego 380 periodistas de más de 90 países podamos buscar en él. Lo llamaron Paradise Papers porque al final se refiere todo a los documentos y las cuentas y empresas creadas en estas deliciosas islas de Barbados, Bermudas, Malta, Isla del Hombre. En donde, bueno, se llama paraísos fiscales por las atribuciones fiscales que son mínimas. Entonces, 13.4 millones de documentos que son procesados, por supuesto, no todos, tomará muchísimo tiempo, por 380 periodistas. En México tocan base con Quinto Elemento Lab. Y, ¿qué podemos encontrar? Porque lo que hay que explicarle a la gente es que no es homogéneo lo que se encuentra en estos documentos. No se puede señalar de algo ilegal a todos los nombres que están involucrados, no se puede señalar de fraude a todos los que están señalados, sino que cada uno tiene una historia distinta y ese es el tema de los periodistas, el saber contar una historia distinta de cada uno de estos elementos. ¿Es correcto? Así es, así es. Digo, ahí llama la atención los nombres que encontramos ahí, pero finalmente lo que hay que hacer es encontrar qué explica que estén ahí o cuál es el uso que daban a esas cuentas y esos esquemas financieros. En la amplia red del consorcio, donde además de Quinto está en Proceso y Mexicanos contra la Corrupción y Univisión, de aquí de México, pues hemos encontrado historias de lo más diversas. Por ejemplo, hoy salió publicado que transnacionales del tipo de Nike y Apple utilizaron estos esquemas justamente para evadir impuestos, o que otros personajes del mundo del espectáculo, del deporte y de la política los han utilizado para pagar menos impuestos sobre los bienes que compran, yates, aviones y bienes inmuebles. Hay algunos, lo que advierte el consorcio es que hay cosas que son francamente ilegales, pero otras muchas que no. Y hay también seguramente una zona de grises, ¿no? De cosas que son más bien inapropiadas o que indican a posibles conflictos de interés. Y otras que no, que están en una zona más blanca. De esta primera etapa, tal vez lo más mediático ha sido lo de Estados Unidos, sin duda. Esta relación entre el secretario de Comercio de un posible conflicto de interés con una empresa rusa. Esto, por ejemplo, llega a esta historia el New York Times, ¿es correcto? Y hoy lo publica. Sí, lo publica, es una historia del consorcio que publica el New York Times. Así es. Y el New York Times es otro de los socios del proyecto. Es otro de los socios del proyecto. En estos 13.4 millones de documentos, sin duda, bueno, pues hemos encontrado incluso historias, se menciona a la reina, se menciona a Bono, se mencionan distintos, figuras. En México, lo veíamos en el reportaje previo en Eldi San Martín, también hay varios nombres. ¿Se tiene la certeza de qué han hecho estos nombres? Por ejemplo, Gamboa Pascoe, ¿qué ha hecho Carlos Slim? Que ha hecho, bueno, decíamos, Marcial Maciel. ¿Sí se tiene el estudio de estos pocos actores? En las siguientes semanas, todos estos medios, Univisión, Proceso, Mexicanos contra la Corrupción y Quinto Elemento, vamos a estar publicando como las historias más a detalle de lo que hemos encontrado en la lista. Lo que han visto ayer y hoy ha sido más bien como un repaso de quiénes están, ¿no? La historia de Gamboa Pascoe, que salió hoy publicada. Hoy publica en Reforma. Bueno, nos pareció interesante porque justamente es un líder obrero, ¿no? Y de pronto tener a la vista cuál es la fortuna
de un líder obrero, aunque estuviera fallecido, es un tema relevante. Sí. Bueno, vamos a estar contando las historias en las siguientes semanas. Las siguientes semanas de cada uno de estos actores, que insisto, sí, porque la gente nos ha... Bueno, he leído distintos comentarios a través de redes diciendo, es que no saben nada de derecho fiscal, no todos están, no todos tienen que ver con que tienen que estar en la cárcel o que hicieron algo fraudulento o qué tal. No, eso lo tenemos claro. Eso, la parte periodística me parece que la tiene claro. Y se van a contar las historias a fondo, a detalle. Yo creo que aquí el tema es, no nada más se trata de descubrir aquello que es posiblemente incorrecto o ilegal, pero también el reto es describir cómo funcionan las cosas. Y rara vez tenemos los periodistas la oportunidad para asomarnos y ver digamos, el detalle en los documentos, los ires y venires de papel, que nos permitan describir cómo se arman las estructuras, cómo le hacen las empresas para nacer, para crecer, sí, claro. Entonces creo que habla de la economía, esto es un asomo a la economía global también. Exacto, es una forma de tratar de identificar al sistema económico. Los patrones. Cómo funciona el sistema económico, cómo algunas empresas efectivamente reportan algo en el país porque tienen que pagar impuestos, pero también hay un porcentaje de las ganancias que las llevan a estos paraísos. Esto en algunos casos, pero también en lo particular con ciertos líderes políticos, ciertas figuras a nivel mundial. Me interesa mucho saber, Alejandra, cómo se da esta colaboración periodística. Los periodistas, los 380 se reúnen tal vez en Estados Unidos, en Washington, en Berlín, en Múnich. ¿Cómo se da esta reunión y cómo se les da, por ejemplo, una clave encriptada para que ustedes entren a los documentos? Hubo una primera reunión pública, digamos, donde convocaron a los 380 periodistas, que fue en Múnich, en las instalaciones del Süddeutsche Zeitung, que es el periódico, ¿no? Que hay que decir algo importante, que hay que decir que el ICIJ, este consorcio, es de periodistas, no de medios, ¿verdad? No, son puros periodistas. Son periodistas, ¿no? Sí. O sea, sí, evidentemente, periodistas que trabajan en distintos medios. Es una organización sin fines de lucro, integrada por periodistas e investigadores. Ok, entonces, ¿cómo se da este proceso de investigación? ¿Los citan un día y les dicen, oye, pues aparta la fecha tal? Hay un proceso como de selección, ¿no? Básicamente ya tienes que haber participado en otros proyectos, había como una suerte de tamices, ¿no? para la invitación. Nos convocan a esa reunión en Múnich, a la que asistimos, no los 380, pero un número importante, y ahí se comparten, son 2-3 días de reuniones intensivísimas por temáticas. Ya para entonces hemos tenido oportunidad de ver la base y de identificar posibles historias por país. Entonces, ahí realmente arranca la discusión de qué se trata esto, ¿no? Y se integraron equipos temáticos. Y desde entonces, desde febrero para acá, hemos estado integrados en equipos temáticos, discutiendo, compartiendo información, haciendo reportería juntos. Si había un tip en Portugal que no podíamos reportear nosotros, lo hacía un colega portugués. Entonces nos volvimos una red fabulosa de intercambio de información. Y son, hay que decirlo, este proyecto entre 12 y 14 meses, ¿verdad?, de proyecto periodístico. En total sigilo. Así es, en total sigilo. Que eso es lo sorprendente, sí, ¿no? Más sí, como son los periodistas de chismosos, como en un año, 2 meses, guardan un secreto de este nivel. Así es. De este nivel. Pues bueno, lo que conocemos entonces es este proceso. Este proceso me parece que es el primer paso. Efectivamente, tal vez el impacto mayor se dio en Estados Unidos. En México hubo una pequeña probadita hoy en el diario Reforma, pero lo que nos anticipas es que tanto Proceso como Univisión, como Quinto Elemento Lab, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, irán sacando las historias a las cuales llegaron después de estos 12, 14 meses de análisis, de proyecto periodístico con diferentes nombres. Así es, así es. Los nombres que se saben entonces son apenas los que se van a conocer el día de hoy, de algunos que aparecen. Sí, y nada más quiero distinguir, en Panama Papers, por ejemplo, hubo una gran riqueza de personajes de naciones como México, de naciones en desarrollo. Este es el club de Appleby y la base de datos que tenemos ahora de Paradise Papers es un poquito distinta, es más sofisticada, se refiere a otro tipo de personajes. Ahí en Panama Papers no había estadounidenses. Ahorita la gran nota es que estamos pudiendo ver también
las fortunas de los estadounidenses y de las personas más influyentes y cercanas al poder en ese país. Por eso es tan importante. Sí, escuchaba una entrevista de Daniel Izárraga en el que decía, efectivamente, bueno, pues hay una gran empresa en los Panama Papers, se me ve el nombre en este momento, esta empresa que se encarga del offshore, dice, pero dentro de los ricos, era para los menos ricos. Dice, Appleby, que es a lo que estamos llegando en este momento, es lo que usan los verdaderos millonarios de los millonarios. Así es. Entonces dice, y es por eso que se abre a este mercado, al de Estados Unidos, donde se llegan las ganancias de millones y millones de dólares. Qué interesante, ¿no, Alejandra? De verdad. Muy, muy apasionante. Muy apasionante. Pues estaremos pendientes de lo que salga en Quinto Elemento Lab. Incluso les invito a que se pasen por el consorcio, que es isig.org, porque hay muchas historias muy didácticas. Les permite ver listas de personajes involucrados, lo que ya se sabe de ellos. Es también un muy buen lugar donde irse a sumar. Y también clases de periodismo, ¿no? Seguramente aprendes de colegas a nivel mundial cosas impresionantes. Así es. Bueno, pues estaremos al pendiente, por supuesto. Admiramos tu trabajo. Estaremos al pendiente de lo que salga Quinto Elemento Lab, de lo que salgan en los distintos medios mexicanos. Y también, bueno, si usted quiere revisar la información, está prácticamente lo que se ha dado a conocer en Estados Unidos, lo que se ha dado a conocer en Europa. Afortunadamente, me parece Univisión ha sido el encargado de traducirlo al español y ahí se pueden revisar todos estos reportajes. No solo de la región, sino también, insisto, yo creo que el gran objetivo, y lo dice muy bien Alejandra Zanik, es el tema de entender cómo funciona a nivel global una economía que lleva, y hay que decirlo así directamente, a la desigualdad. Así es. O sea, ese al final es el tema. Alejandra, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer? Quinto Elemento. Quinto Elemento y... Sí, que en realidad vamos a estar colocando las historias en otros medios. Perfecto. Y @Zanik. @Zanik, sí. @Zanik. Bueno, pues ahí también te seguimos. Gracias por estar esta noche por acá. Gracias a ti, muy amable. Bueno, pues muy amable. Ahí está la información.